Para hablar de la Constitución del 78 y ponerla en cuestión tienes que tener una alternativa. Y hoy por hoy tú sabes que políticamente, en la práctica política, no tienes una alternativa a la Constitución del 78. Perdona, cuanto más consciente haces a la gente de que muchos de los problemas que padecemos es por culpa de ese bodrio legal, más gente habrá dispuesta a desprenderse de esto que nos está destruyendo. Si en cambio tienes la Constitución española todo el día en la boca, como se hace no solamente en el tema catalán, sino en otros muchos temas que están destruyendo España. Estoy harto de escuchar a católicos, supuestos defensores de la vida, que enarbolan la Constitución como el marco de convivencia y no sé qué. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Si nosotros tenemos aborto porque la Constitución del 78 utilizó una expresión absolutamente ambigua para que no se defendiera la vida del nasciturus. Y además lo dejó muy claro Gregorio Pérez Barba en la tribuna parlamentaria cuando se estaba discutiendo la Constitución y se descojonó de los botarates de la derecha que querían poner todos o persona, y le dijo él, miren ustedes, desengáñense. La cuestión de la interpretación de las leyes es quién tiene el poder político. Y si el poder político lo tienen los abortistas, va a dar igual que se ponga todos que persona. No sean ustedes imbéciles. Esto lo dijo Gregorio Pérez Barba, y eso lo sabían todos los diputados. Entonces, no, Julio, no. Claro que no. A la gente hay que hacerla consciente de la raíz de los males. Porque si nos vamos a las consecuencias, a la gente lo único que hacemos es embarullarla, que no tenga los conceptos claros y pensar que los instrumentos que nos están destruyendo son nuestro instrumento de defensa. Esto es una locura. Aquí, la voz de Europa. Se cumple un nuevo aniversario de la consulta que aprobó la actual Constitución vigente en España. Y como cada año, todos los que viven del actual sistema vuelven a mentirnos con la historia habitual falsa acerca de la transición que nos trajo la actual Constitución, que nos cuenta que las distintas facciones políticas existentes en España, lideradas por el rey Juan Carlos, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la transición, aprobar la Constitución y traernos lo que habría sido la mejor época de nuestra historia. Básicamente, esta es la mentira fundacional del sistema nacido en el 78. La realidad fue bastante menos romántica y la verdad es que el sistema del 78 fue diseñado y financiado en el extranjero. En concreto, desde la sede de la CIA en Langley por los Estados Unidos de América y por los organismos globalistas supranacionales que están incluso por encima del gobierno norteamericano, como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral. El primer paso hacia la transición y la Constitución ni siquiera se dio en España. Fue en Múnich, Alemania, en lo que se llamó el Contubernio de Múnich. Un encuentro que reunió a todos los grupos de la oposición política que más tarde lideraron la transición, y que fue organizado por el llamado Congreso por la Libertad y la Cultura, que en realidad era una tapadera de la CIA americana. En aquella reunión ya se acordaron los principales puntos ideológicos y políticos que más tarde se plasmaron en la Constitución del 78. Ya durante los años 60, el izquierdismo infiltrado en el sistema educativo y también en los partidos y sindicatos clandestinos, junto con el liberalismo al que se le habían abierto las puertas de España en 1959, fueron minando y corroyendo al régimen nacional desde dentro. Luego vino el nombramiento de Juan Carlos para la sucesión, un auténtico peón de los Estados Unidos y que tuvo un enorme poder desde la muerte de Franco hasta la proclamación de la Constitución. La misión de Juan Carlos era ponerse al timón de España para alinearla con los intereses de Estados Unidos y de sus aliados globalistas. A cambio del trono, Juan Carlos entregó el Sáhara a sus patrones norteamericanos. Y por supuesto luego vino el asesinato de Carrero Blanco con el papel fundamental de Henry Kissinger. Carrero era el obstáculo principal para la España que querían los globalistas de Europa y de Estados Unidos.
hasta que se llegó a la aprobación de la Constitución en 1978. Se ha llegado a decir que nuestra Constitución fue redactada en una logia masónica. No lo sabemos, pero la realidad es que los valores que hay en la Constitución son los clásicos valores masónicos, liberales y socialdemócratas universalistas, totalmente ajenos a las ideas de sangre y suelo y de una auténtica soberanía nacional. Se tomó como modelo las constituciones de la República Federal Alemana y de Italia, dos constituciones impuestas a ambos países por las tropas vencedoras de una potencia ocupante después de una guerra. Pero España no había perdido ninguna guerra. Hasta ese punto llegó la traición de nuestros padres fundadores. Una constitución con importantes incoherencias, ya que proclama la igualdad, pero luego, según el artículo 2, algunos españoles viven en nacionalidades y otros en regiones, estableciendo una clara desigualdad entre ellos. Proclama la unidad, pero luego crea todas las condiciones para romper esa unidad, traspasando a las taifas autonómicas competencias tan importantes como la educación y la cultura. Y aún peor, creando una cultura popular totalmente antinacional. Algo que entiendes cuando descubres que el objetivo del sistema es destruir nuestra soberanía nacional. Por eso el auténtico enemigo es el nacionalismo español, mientras que los separatistas siempre han sido los aliados y los protegidos del sistema. Ya hemos hablado muchas veces del nefasto título octavo a través del cual se creó el engendro del Estado de las Autonomías. Pero es que la Constitución todavía fue más allá y permitió la existencia de partidos abiertamente independentistas, hasta terroristas proetarras como Herri Batasuna. Y aquí hacemos un inciso con el papel de la banda terrorista ETA, que no solo le hizo un enorme favor al sistema participando en el asesinato de Carrero Blanco, sino que luego sus atentados defendiendo el terrorismo separatista y marxista abrieron la ventana de Overton de tal manera que la gente acabó viendo como aceptable la existencia del Estado de las Autonomías y también de partidos autonomistas e independentistas no violentos. Y si abrir el melón de las autonomías y de los estatutos no era ya lo bastante peligroso, ni siquiera blindó ni puso límites a las competencias que se podían transferir, añadiendo al desastre ya existente otro mayor, el artículo 150.2, que deja abierta la posibilidad de transferir competencias a las autonomías de forma casi ilimitada. Pero es que además hubo una trampa que los nacionalistas españoles de la época no fueron capaces de ver. Si entregar poderes a las autonomías y a las regiones ya era bastante malo, entregar competencias fundamentales de un Estado nacional soberano a extranjeros y globalistas era aún peor. Y eso es lo que escondían los artículos 93, 94 y 96, inofensivos en apariencia, pero que ocultaba la entrega de cotas enormes de nuestra soberanía a instituciones globalistas y extranjeras solo con que lo vote la mitad más uno del Congreso de los Diputados. Cuando se redacta una constitución se tienen que blindar muy bien sectores estratégicos como las finanzas, la emisión de moneda, la energía o la defensa. Algo que no se hizo, y no por error, sino de forma deliberada, porque el objetivo oculto de la Constitución era y es acabar con la soberanía real de España, para entregársela a organismos supranacionales y globalistas como la Unión Europea y la OTAN, a los que regalamos nuestra soberanía militar, industrial, alimentaria y energética, con consecuencias nefastas para nuestra agricultura, ganadería, pesca, industria y energía. Y también para nuestra política de defensa, pues España está obligada a apoyar las aventuras militares de Estados Unidos que no nos interesan, mientras que abandonamos nuestro flanco sur, donde está nuestra principal amenaza militar, Marruecos. Un conflicto en el que supuestos aliados de España en la OTAN, como Estados Unidos y el Reino Unido, apoyan a nuestro enemigo. También entregamos al Banco Central Europeo nuestra soberanía monetaria, la capacidad de crear dinero soberano sin deuda, lo que ha disparado nuestra deuda y provocado una de las pocas reformas de la Constitución que se han realizado en décadas.
la del artículo 135.3, que hace preferente el pago de la deuda a nuestros acreedores por delante de cualquier gasto interno que necesite España. Y aunque no se escribió en ninguna parte, los auténticos promotores de la Constitución, que no estaban en España, ya tenían pensado aprovechar las nuevas libertades para abrir sus medios de comunicación en España e implantar una salvaje ingeniería social sobre el pueblo español, para transformarlo del pueblo guerrero y combativo del pasado a la piltrafa progre, globalista, endófoba y desarraigada que es hoy, con un bombardeo constante de leyenda negra y propaganda de autoodio, junto a la habitual agenda globalista de la esterilidad y de la reducción de la población. Y ya para terminar, llegamos a las dos últimas consecuencias a las que nos ha llevado la Matrix de la Constitución. La primera es la agenda del gran reemplazo. Como hemos dicho, el concepto de ciudadano de la Constitución es totalmente liberal, por lo tanto, cualquier ciudadano del mundo puede convertirse mágicamente en español, con independencia de su origen nacional, étnico y cultural. La Constitución no implantó de manera clara y contundente el derecho de sangre, ni pone ningún tope al porcentaje de inmigrantes que pueda haber en España. Además, al estar subordinada a las leyes europeas y globales en materia de asilo, refugiados o derecho internacional, nos tiene atados de pies y manos a la hora de llevar a cabo las medidas contundentes y necesarias en materia de inmigración. Lo que, de seguir así, nos llevará a los auténticos españoles a ser una minoría en nuestro propio país, pero que con la Constitución será totalmente legal y constitucional. Y la segunda consecuencia es la conversión de España en un Estado federal para poder ser ya disuelta del todo en la Unión Europea. En sectores de la derecha se repite una y otra vez que la transición y la Constitución fueron un gran logro en la historia de España, y que todo fue bien hasta el 11 de marzo de 2004, después de los atentados de Madrid. Para ellos es cuando las cosas empezaron a torcerse. Pero esto es falso. Lo que ocurrió a partir de esa fecha es que simplemente se empezó a terminar lo que en el año 78 se dejó a medias. Y si en el 78 la ventana de Overton la abrió ETA, en esta ocasión lo está haciendo el separatismo catalán con su falso Procés, cuyo objetivo oculto es asustar a la gente con un proceso separatista violento para que acaben aceptando una España federal de forma pacífica, en la que no habrá independencia formal, pero sí euroregiones, que serán entidades administrativas que simplemente se limitarán a cumplir las órdenes que les llegan desde Bruselas, ya sin pasar por Madrid. Los españoles estamos en un momento crítico de nuestra historia y hemos de empezar a entender por qué. Que la culpa de todo lo que está pasando se originó en la transición y en la Constitución, que lejos de llevarnos a la mejor época de nuestra historia, nos está llevando a una distopía antiespañola en la que acabaremos sin futuro, sin soberanía y extranjeros en nuestro propio país. Por lo que es urgente empezar a despertar conciencias con este tema, destapar la gran mentira fundacional del sistema del 78 y empezar a exigir y promover reformas radicales de nuestra Constitución, recuperar la soberanía monetaria, implantar de manera urgente el derecho de sangre, salirse de los tratados internacionales que nos impiden controlar nuestras fronteras y llevar a cabo las deportaciones masivas que hacen falta. Prohibir no solo a los partidos independentistas, sino también a los globalistas vendidos a intereses extranjeros que quieren acabar con nuestra soberanía y reemplazarnos por extranjeros. Y muchas otras reformas que son imprescindibles para recuperar la sangre y el suelo y conseguir que España siga siendo España. Aquí, la voz de Europa.